Y bendecido día, quien les saluda a Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Soy abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira, especialista en Derecho Procesal Civil, Mercantil y especialista en tributos empresariales. Y a partir del día de hoy les voy a acompañar en el dictado de la asignatura Derecho Marítimo. Pero para poder iniciar ya esta asignatura, vamos a hacer lo propio presentándoles los bloques temáticos. Para ustedes que van a ser futuros abogados de nuestra prestigiosa universidad, es necesario conocer el derecho marítimo, puesto que esta es una materia que tiene un sinfín de bondades. Y por eso nosotros durante estas 5 semanas que vamos a estar acompañándonos a través de encuentros síncronos y asíncronos, vamos a desarrollar 5 bloques temáticos. El primero de ellos, el que hace referencia a las nociones básicas del derecho marítimo, bloque que vamos a tocar el día de hoy. Allí nosotros vamos a aprender lo que es el derecho marítimo, las características o particularidades del derecho marítimo. Y vamos a hacer lo propio, estableciendo algunas relaciones que se puedan dar entre el derecho y, por si fuera poco, entre algunas ramas del derecho en general. De la misma manera, vamos a particularizar otros elementos fundamentales dentro del derecho marítimo, como son las autoridades acuáticas y marítimas, tanto en la legislación ecuatoriana como en la legislación venezolana. De seguida, terminando ese bloque temático, nosotros vamos a iniciar la próxima semana con un encuentro, evidentemente, de carácter asíncrono, las nociones básicas del buque y los sujetos marítimos. Ahí vamos a aprender lo que es el buque y también vamos a hacer la referencia a las particularidades del buque, porque esa nave tiene una naturaleza jurídica especial que permite constituirle hipotecas, que básicamente son medidas que solo pueden ser aplicables a bienes de carácter inmueble, pero por la particularidad de la naturaleza jurídica del buque, vamos a concebir cómo se constituye ese tipo de hipoteca naval sobre esa embarcación. De la misma manera, vamos a revisar tanto en la legislación del Ecuador como en la legislación venezolana cuáles son los elementos propios para hacer el registro de la nave. Y de seguida vamos a ver los privilegios y, por si fuera poco, las medidas preventivas que se puedan establecer durante el buque. Vamos también a adentrarnos en esa unidad temática en el estudio de los sujetos marítimos, que obviamente vienen a ayudar y a mediar en todas las operaciones que se lleven a cabo a través de la navegación marítima o la navegación acuática. Y allí vamos a encontrar a el porteador, el propietario, el capitán, la gente de mar y algunos servicios como el servicio de lanchaje, el servicio de pilotaje, entre otros. Culminada esa unidad, vamos a abordar la unidad temática o bloque temático número 3 y allí vamos a hacer referencia a los contratos marítimos y los riesgos marítimos. Vamos a entender lo que es un contrato marítimo, los elementos del contrato marítimo y vamos a nombrar algunos contratos marítimos que tienen asidero legal dentro de la legislación ecuatoriana, así como la legislación venezolana. Y dentro de ellos vamos a nombrar el contrato de fletamento, el contrato de arrendamiento, el contrato de transporte, tanto de personas como de cosas. Y en esa misma unidad nosotros vamos a hacer el recorrido de los riesgos marítimos, porque obviamente en las travesías se pueden suscitar algunas situaciones que son imprevistas y que pueden causar conmoción durante esa navegación. Y a razón de esto, es importante que ustedes conozcan lo que es el riesgo marítimo y cuáles son esos riesgos marítimos a los que está expuesta la nave o el buque. Y de entre ellos vamos a ver la piratería. También vamos a hacer referencia a lo que es el abordaje, a lo que es la avería, a la gruesa o simple, entre otros. De seguida vamos a iniciar con el bloque temático número 4. Y en este bloque temático número 4 nos vamos a hacer referencia al contrato de seguro marítimo.
vamos a precisar o a recordar lo que es el contrato de seguros y vamos a revisar cuáles son las particularidades que tiene el contrato de seguro marítimo, tanto para la legislación ecuatoriana como para la legislación venezolana, estableciendo obviamente los elementos, las condiciones y sobre todo los tipos de contratos que se pueden celebrar dependiendo del interés asegurable. Y finalmente, vamos a trabajar un bloque temático número 5 que hace referencia al procedimiento jurisdiccional marítimo, tanto en la legislación venezolana como en la legislación ecuatoriana, revisando cómo es ese íter procedimental y cuáles son los principios fundamentales sobre los cuales se cimienta el procedimiento jurisdiccional marítimo. A razón de esto, les doy la más cordial bienvenida a esta asignatura de Derecho Marítimo que vamos a iniciar el día de hoy. Y vamos a ver cómo vamos a desarrollar nuestros encuentros. A razón de esto, les presento este bosquejo de plan de actividades. La unidad número 1 y la unidad número 2 que comprenden la sesión de hoy y la sesión de la próxima semana, que va a ser una sesión de carácter asíncrona, la vamos a evaluar de manera conjunta con una ponderación del 50% y ustedes van a tener como estrategia de evaluación un mapa mental. El día de hoy, a final de la tarde, ustedes van a conseguir dentro de la plataforma cuál es la actividad que deben hacer. Y en la unidad número 3, la 4 y la 5 las vamos a compilar todas para que ustedes puedan realizar una sola evaluación. Obviamente, la unidad número 3 la vamos a ver a través de una clase síncrona, la unidad 4 que va a estar realizada el 9 de septiembre por el encuentro asíncrono, y la unidad 5, que es con la última que nosotros vamos a cerrar, va a ser llevada a cabo el 16 de septiembre con un encuentro síncrono, y en esta unidad nosotros vamos a hacer como una recopilación de todas las temáticas que hemos conversado durante esta asignatura de Derecho Marítimo. Y la unidad 3, 4 y 5 la vamos a evaluar con una estrategia tipo ensayo individual que tendrá una ponderación de 50%. Es importante que ustedes sepan a partir de hoy que la materia está diseñada para ser dictada en 5 semanas y ustedes van a tener una semana adicional para realizar la evaluación, es decir, para entregar la última evaluación que tiene el porcentaje del 50%. Y el límite máximo para la entrega de la evaluación es el 22 de septiembre del corriente año. Terminada esta fecha, pues no podemos recibir más evaluaciones, pero va a quedar entonces de parte de ustedes el compromiso de entregar la evaluación en el tiempo establecido, porque inmediatamente del 22 de septiembre comienzan ustedes una nueva asignatura. Por eso es que tenemos que tomar las previsiones del caso. Así las cosas, habiendo establecido las condiciones por medio de las cuales vamos a dar el dictado de nuestra asignatura, ya vamos a ingresar al estudio de la unidad temática número 1, que comprende las nociones básicas del derecho marítimo. Y vamos a revisar cuál es el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy. Como contenido temático vamos a ver una definición del derecho marítimo, los aspectos importantes del derecho marítimo, así como las características del derecho marítimo. Y vamos a estudiar cuál es el estado actual de la legislación marítima del Ecuador. Y vamos a hacer unos visos sobre la legislación marítima venezolana. Y finalizaremos señalando o nombrando cuáles son las autoridades marítimas, tanto en Ecuador como en la legislación y en la realidad venezolana. A partir de esto, vamos a desarrollar todo nuestro bloque el día de hoy. Y para entrar ya en contexto, vamos a hacer mención de lo que es el derecho marítimo. Muchos autores han definido lo que es el derecho marítimo, señalando que es el conjunto de normas que van a regular específicamente el uso de la
navegación por agua, porque recordemos que puede existir también navegación por vía aérea, pero en el caso del derecho marítimo estamos haciendo referencia a la navegación por agua. Entonces, partiendo de allí, es necesario que nosotros consideremos algunas acepciones, algunas definiciones que trae la doctrina especializada, tanto del Ecuador como de Venezuela. Y a razón de esto, vamos a presentar la definición que nos presenta o nos trae el doctor Villagrán, uno de los más afamados tratadistas dentro del derecho ecuatoriano. Villagrán nos afirma que el derecho marítimo comprende el conjunto de normas que tienen por objeto todas y cada una de las relaciones comerciales o también las civiles que se dan como resultado de actos que se llevan a cabo y que están relacionados con la navegación marítima e inclusive las que se llevan a cabo dentro de las aguas internas y que son producto del transporte marítimo. Específicamente para ese autor, el que tiene como asidero el transporte de personas o el transporte de mercancías. No apartado de esta definición, el tratadista venezolano Tulio Álvarez trata de como compilar un poco más lo que es el derecho marítimo y lo define como el conjunto de normas jurídicas que regulan el régimen de la navegación, pero también el régimen de aguas, es decir, internas, así como también de las aguas donde tiene soberanía el país, pero también va a regular el comercio marítimo. Y compilando cada una de estas definiciones que hemos presentado, es importante que nosotros consideremos que el derecho marítimo va a tratar de estudiar el buque como institución, los sujetos marítimos dentro de los cuales nosotros vamos a tener que hacer reflexión de lo que se denomina la gente de mar. Los contratos marítimos, que son todos aquellos que se van a generar con ocasión de la navegación por agua, específicamente todos los que tienen que ver con el transporte marítimo, el seguro marítimo para poder cubrir estos famosos riesgos marítimos que se pueden presentar en las travesías, los riesgos marítimos que son esas situaciones imponderables que en un momento determinado la embarcación puede presentar y por si fuera poco, para tratar de dirimir los conflictos o las controversias, va a existir el derecho y sobre todo ese procedimiento jurisdiccional para saber quién tiene la razón. En función de esto, nosotros vamos a revisar, según lo que señala el doctor Tulio Álvarez, los procedimientos jurisdiccionales marítimos. Entonces, habiendo arqueado lo que es una pequeña definición del derecho marítimo, vamos a proseguir sobre los aspectos importantes del derecho marítimo. A razón de esto, les quiero informar que para algunos tratadistas en materia de derecho marítimo se establece como una de las particularidades más importantes que el derecho marítimo regula el régimen de las aguas. Y no estamos hablando solamente de las aguas marítimas, sino también el espacio lacustre e insular, porque no solamente podemos estar pensando que el derecho marítimo, por llevar este nombre asociado al mar, comprende solamente el control, la soberanía de las aguas relacionadas con el mar, el océano. No, nosotros también tenemos que ampliar nuestra concepción y decir que el derecho marítimo también va a regular todas las aguas que tienen que ver con el espacio lacustre, es decir, lagos o ríos que tenga Ecuador o que tenga Venezuela o que tenga cualquier país. De seguida también es importante mencionar el buque como la institución jurídica fundamental dentro del derecho marítimo. ¿Y por qué? Bueno, porque es que esta institución, como les comenté al inicio de la clase, tiene unas características y una naturaleza especial que va a romper con la concepción de que solamente los bienes de carácter inmueble pueden constituir hipotecas. De hecho, en el caso venezolano se puede constituir la hipoteca naval sobre el buque para garantizar lo que son el pago de los salarios de
el capitán o cualquier obligación que se tenga de parte del propietario con un tercero. Entonces, para considerar el buque, nosotros tenemos que reflexionar en la próxima clase sobre esta institución jurídica en la cual va a girar un conjunto de elementos que lo van a hacer particular dentro del derecho. Otro de los aspectos importantes dentro del derecho marítimo es la protección del medio ambiente. Aquellos que somos constantes proteccionistas del medio ambiente, sabemos lo importante que es el cuidado de nuestro espacio terrestre y también nuestro espacio acuático. Y por eso la importancia de evitar la contaminación, especialmente en mares, en océanos, porque arrojar una bolsa de plástico en las playas, eso significa una contaminación impresionante, va a afectar la vida de la fauna marítima y nosotros luego que vayamos a consumir esa fauna, pues también vamos a resentir nuestro organismo con ese pescado que pudiésemos consumir. Otro de los aspectos es la formación y régimen laboral. ¿Por qué? Bueno, porque es que resulta que los tripulantes del buque o la nave tienen unas condiciones especialísimas de relación de trabajo muy distintas a las que se llevan en tierra, porque recordemos que 8 horas en el caso de Venezuela, 8 horas de trabajo, luego las personas se van a descansar en la relación laboral normal. Pero ¿qué ocurre en el caso de una relación en un buque, una relación laboral en buque? Bueno, es una relación laboral totalmente distinta que requiere que la persona esté dentro de esa nave por más de 8 horas. Es decir, lo que dura la travesía. Por eso es importante el salario, por eso es importante que exista una preparación o una formación académica para aquellas personas que van a fungir como tripulantes, para evitar que el desconocimiento o la falta de formación pueda causar algunos peligros dentro de la travesía que se lleve. Y por eso nosotros pudiésemos señalar que el derecho marítimo es importante. Pero además tenemos que mencionar que el derecho marítimo es importante porque más del 80% de las actividades de comercio, es decir, del transporte de mercancías que se llevan a cabo a nivel mundial, se hacen por vía de navegación. Y esto permite que los costos sean mucho menores que cuando se hace por la navegación aérea. Entonces, por eso el interés de que el abogado conozca los visos del derecho marítimo. Entonces, habiendo establecido algunos aspectos importantes dentro del derecho marítimo, vamos a establecer en este momento algunas características o particularidades del derecho marítimo. Se dice que el derecho marítimo es autónomo porque tiene leyes que son propias para cada uno de los estados, como por ejemplo en el caso del Ecuador, la existencia de la Ley Orgánica de Navegación del año 2021. En el caso de Venezuela, una serie de normas que vienen cambiando desde el año 2001 hasta el día de hoy. Pero también tenemos un procedimiento jurisdiccional completamente especial que va a distar del procedimiento ordinario que se lleva a cabo en la legislación, tanto ecuatoriana como en la venezolana. En ambas legislaciones, los procedimientos son eminentemente rápidos, breves, expeditos, obviamente por la naturaleza de la embarcación, que no puede estar atracada o no puede estar estática por la pérdida de dinero, por la pérdida de riqueza. Luego tenemos también que como característica regula el transporte marítimo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque dentro del derecho marítimo lo que se busca es regular esa
ese traslado de mercancías, aunque no tenga carácter comercial, de mercancías y de personas, ¿sí? Aunque éstas no tengan carácter comercial, para que esa travesía pues esté dispuesta a través de normas específicas y no vayamos en todo caso a tener algunas consecuencias y si ocurre alguna situación inesperada pues se pueda solventar. Es progresivo porque el derecho marítimo se ajusta básicamente a los cambios sociales, a los cambios del contexto, a los cambios tecnológicos. Tan es así que el derecho marítimo anteriormente se llevaba a cabo a través de instrumentos totalmente manuales, brújulas, algunos planos en papel, y hoy en día vemos cómo todo el aparataje que presentan las naves son eminentemente apoyados en tecnologías de la información y la comunicación. Vemos cómo se interconectan a través de dispositivos móviles siempre que haya un sistema satelital y que provea internet para poder establecer el rumbo y evitar algunos riesgos que se pueden prever o prevenir dentro de la travesía. Es un derecho eminentemente particular porque tiene algunas instituciones atípicas, como ya lo mencionamos al inicio de la clase con la hipoteca naval. Y es un derecho de carácter uniforme, puesto que este derecho permite la existencia de normas generales que están dictadas por la Organización Marítima Internacional, mejor conocida por sus siglas como la OMI. De seguida vamos a ver algunas relaciones del derecho con el ámbito marítimo. Y a razón de esto vamos a hacer algunas reflexiones. Debemos en primer momento señalar que el derecho marítimo o el derecho en general se relaciona con el ámbito marítimo en primer momento a través del derecho civil, puesto que en el derecho civil existen algunas instituciones claves fundamentales que van a ser empleadas dentro del derecho marítimo. ¿Y cuáles son estas? Los contratos y las obligaciones. Sabemos lo que es el contrato, sabemos lo que es una obligación y nosotros vamos a traspolar esos conceptos y los vamos a aplicar dentro del derecho marítimo para poder explicar lo que es el contrato, por ejemplo, de seguro, el contrato de transporte, el contrato de fletamento, el contrato de arrendamiento, entre otros. Y todas esas obligaciones que se vienen a generar producto de este tipo de acuerdo de voluntades. En cuanto al derecho penal, debemos señalar que dentro de ese derecho penal se van a establecer algunas penas, algunas sanciones, como por ejemplo las que se llevan a cabo por la contaminación del medio ambiente marítimo. Estas penas deben ser revisadas, puesto que obviamente mientras nosotros menos querramos nuestro ambiente, menos le demos cariñito a estos espacios marítimos, pues vamos a ser los más afectados, nosotros o nuestra generación de relevo. Con el derecho tributario, porque cada vez que llega mercancía a un puerto, imaginemos que en este momento llega mercancía al puerto de Esmeralda, en el caso del Ecuador. Bueno, para poder ingresar esa mercancía es necesario pagar una serie de aranceles para ingresar a esa mercancía, obviamente de manera legal. Entonces, por eso es que está esa vinculación con el derecho tributario. Con el derecho laboral, por lo que creo que les había mencionado, es muy particular la relación que se establece en materia laboral. Estamos hablando de un contrato de trabajo que se debe celebrar con la tripulación, mejor conocida como el agente de mar, que tiene un horario distinto, un descanso distinto, derechos y obligaciones muy particulares que las que se puedan generar o presentar en el derecho general. Con el derecho registral, puesto que una de las principales cosas que permite la comprobación de la propiedad del buque es el registro de esa propiedad. En el caso de Venezuela, denominado el registro de naves en Venezuela.
Y allí nosotros podemos explicar cómo adquirimos esa nave y por qué somos propietarios de esa nave, o en el caso que se haya establecido algún gravamen, pues el por qué hemos establecido ese gravamen. Por el derecho a la pesca, inevitablemente, porque es necesario considerar y verificar la promoción del derecho a la pesca, pero bajo los lineamientos para la sostenibilidad y la sustentabilidad del milenio, porque no podemos permitir pescas como el caso de la pesca de arrastre, que viene a poner en riesgo la fauna marítima. Con el derecho a la navegación, por la existencia de normas que permiten las condiciones necesarias para el tránsito marítimo. Y en el caso del derecho al medio ambiente costero, puesto que la personalidad jurídica del ambiente costero debe ser respetada por nosotros quienes somos los seres humanos que podemos afectar el ambiente costero. Por el derecho del transporte acuático, porque como ya se ha mencionado reiteradamente en esta eh, intervención, la mayoría de los actos de comercio que se llevan a cabo se hacen a través de los puertos y por medio de buques. Entonces, obviamente, la mercancía se mueve por agua y por eso la importancia del derecho de transporte acuático y finalmente el derecho naviero por las particularidades o las características que deben respetar las naves, partiendo desde la propiedad, desde las particularidades de la nave, el embanderamiento, entre otras. Así las cosas, y habiendo revisado las relaciones del derecho con el ámbito marítimo, vamos ahora a hacer una breve remisión del estado actual de la legislación marítima en el Ecuador. Les decía al inicio de esta clase que existen normas especiales para cada uno de los estados en cuanto a la legislación marítima y por eso es que se dice que el derecho marítimo es un derecho autónomo porque cada uno de los estados cuenta con legislación propia. En el caso del Ecuador se cuenta con la Ley Orgánica de Navegación, Gestión, Seguridad y Protección Marítima del año 2021, que tiene por finalidad o por objetivo regular y garantizar la defensa de la soberanía y sobre todo la integridad territorial en lo que concierne al espacio acuático dentro de Ecuador. Y a razón de esto, la ley específica establece algunos parámetros que se deben considerar. El primero de ellos es el que hace mención a la defensa de la soberanía, que la va a ejercer es obviamente la Fuerza Naval del Ecuador, puesto que ésta tiene el amplio poder de soberanía en el espacio lacustre, en el espacio marítimo, en el espacio insular, en el espacio fluvial, dentro de todo el territorio del Ecuador. Otro de los aspectos que dispone la ley es la protección de los derechos que salvaguardan la vida humana en el mar, puesto que partiendo de los derechos humanos se debe proteger y prevalecer todos los actos que van en función de la conservación y la protección del derecho a la vida. Luego tenemos la conservación del medio ambiente y allí está básicamente referido a los actos derivados del ámbito del cuidado y y la preservación del medio ambiente. En cuanto a la seguridad de la navegación, en el Ecuador se crea un sistema nacional de seguridad de navegación para evitar los problemas de tránsito en cuestiones de la navegación marítima. En cuanto al control de la contaminación marítima, se establece específicamente la responsabilidad solidaria cuando se produzca la contaminación en espacios marítimos. Imaginemos que un buque que está transportando crudo llega a tener un derrame. Pues entonces, en este caso, allí actúa el régimen de responsabilidad para que la propiedad o la persona propietaria del buque tome los correctivos y
tenga que indemnizar por ese daño que se le ha causado al ecosistema. En cuanto a la protección de bienes y personas en contra de los actos ilícitos en los espacios acuáticos, la ley establece algunos actos ilícitos como son la piratería, como es básicamente el tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, la pesca ilegal, entre otras. Y en el caso de la legislación venezolana, en la parte marítima, nosotros hemos visto una evolución a través de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, que cimentó básicamente todo lo que tiene que ver con una transformación legal y que se viene a verificar a partir del año 2001, puesto que toda la legislación marítima estaba regulada a través del Código de Comercio del año 1955, que obviamente ha quedado o ha caído en obsolescencia legislativa. Y por eso es que con la entrada en vigencia de la Constitución se ha verificado una modernización de leyes. Y es a partir del año 2001 que se establece el decreto con fuerza de ley de procedimiento marítimo, que es el que regula todo lo que tiene que ver con la jurisdicción marítima venezolana, estableciendo algunas particularidades o principios fundamentales como son la oralidad, la brevedad, la inmediación, la concentración de los actos y audiencias preliminares para la presentación de prueba, cosa que nosotros vamos a revisar, Dios mediante, en la última unidad temática de esta asignatura. De seguida también en el año 2006 se ve la Ley de Pesca y Acuicultura, eh, mm, complejo normativo establece cuáles son las condiciones específicas para poder fomentar, promover la pesca, evitando algunas actividades como la pesca de arrastre y promoviendo todo lo que tiene que ver con la parte de la acuicultura, para de esta manera fomentar los principios establecidos dentro de nuestra Carta Magna. En el año 2006 se crea la Ley de Comercio Marítimo, en donde se disponen las condiciones fundamentales para llevar a cabo las actuaciones comerciales marítimas y la navegación. En el año 2014 se crea la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, que tiene por finalidad establecer básicamente la autoridad máxima en la parte de la navegación venezolana y adicionalmente cuáles son esas actividades conexas como las que se presentan con la Marina Mercante, entre otros. Y en el año 2014 se establece la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos, en donde se establece la máxima autoridad de la soberanía acuática en Venezuela. Así las cosas, ahora vamos a revisar cuál es la autoridad acuática dentro del Ecuador. Y en el caso del Ecuador, el máximo ente operativo técnico es la Armada del Ecuador y que obviamente depende de la Comandancia General de la Fuerza Naval del Ecuador. Mire, este es el ente responsable del control de todas las actividades marítimas, fluviales, lacustres, y básicamente va a controlar, va a vigilar todo lo que tiene que ver con la gente de mar, con la pesca, con la seguridad en la navegación, con la protección y la prevención en todo lo que tiene que ver con la contaminación del medio marítimo, lacustre, fluvial, entre otros. Y va a actuar a través de las diferentes direcciones regionales de los espacios acuáticos y de las capitanías de puerto que se encuentran en Malta, en Esmeralda, en Guayaquil, en Puerto Bolívar, entre otros. Y va a establecer cuáles son esos documentos que estatutariamente deben tener las naves y la gente de mar.
va a controlar todo lo que tiene que ver con el tráfico o tránsito marítimo, ojo, dentro del Ecuador. Y por si fuera poco, va a realizar las investigaciones sobre la seguridad marítima y sobre la seguridad lacustre. El homónimo de este, dentro de Venezuela, es el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, conocido como el INEA. Este Instituto Nacional, pues, ejerce la rectoría dentro de Venezuela de la administración acuática. Y la finalidad es similar a la que tiene la Fuerza Naval en el Ecuador, puesto que lo que trata es de establecer, promover, vigilar, controlar que todas las actuaciones que se lleven a cabo dentro de la navegación venezolana se hagan en función de las leyes y en función de las normas dictadas por la Organización Marítima Internacional, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo armónico y sustentable del sector. De la misma manera, va a establecer, vigilar y controlar que se dé la formación de la gente de mar bajo las normas y las disposiciones establecidas por la Organización Marítima Internacional y que se cumplan abiertamente todo lo que tiene que ver con la seguridad marítima, el registro de buques, la recaudación de los tributos y que se lleven a cabo todas las disposiciones normativas dentro de los puertos nacionales y el control de transporte, el tráfico marítimo, entre otros. La autoridad portuaria en el Ecuador está asignada a través de un sistema portuario nacional que es parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y va a estar presente en los distintos puertos que tiene el Ecuador. Llámese Puerto de Malta, Guayaquil, Bolívar, entre otros. Y este sistema portuario nacional lo que hace es que va a estar conformado por personas naturales, pero también por personas jurídicas, y se va a encargar que toda esa infraestructura de terminales, instalaciones portuarias, lleven a cabo las funciones propias de los servicios portuarios. En el caso de Venezuela, el homónimo es Bolipuertos, Bolivariana de Puertos, que fue creado en el año 2009 y tiene por finalidad que en caso de que exista el acondicionamiento, administración, la conservación o aprovechamiento de bienes y servicios en los puertos, pues él va a tener la máxima fiscalización de que esas obras o infraestructuras portuarias respondan a las exigencias de seguridad, de operatividad en los puertos públicos de propiedad del Estado venezolano. Y finalmente tenemos la Policía Marítima, que en el caso del Ecuador son los órganos operativos que se van a encargar de vigilar y controlar la comisión de delitos que se lleven a cabo en el mar. Y por eso va a estar el Comando de Operaciones Navales, el Subsistema de Inteligencia Naval, la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos con sus distintas direcciones regionales, las capitanías de puertos, así como el Comando de Guardacostas. Y finalmente, pues les invito a que realicen las lecturas recomendadas que van a estar dentro de nuestra aula virtual para que ustedes puedan desarrollar un poco más esta primera unidad temática. De la misma forma, les invito a que realicen la primera actividad evaluativa, que vayan revisando el material para que puedan elaborar la primera actividad evaluativa. Recordemos que la próxima semana vamos a tener un encuentro de carácter asíncrono en donde se va a estar desarrollando las figuras del buque y de los sujetos marítimos. A razón de esto, pues les deseo que tengan un feliz y bendecido día y nos vemos en el próximo encuentro
de nuestra asignatura. Si queda alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer a través de los canales regulares de comunicación que tenemos dispuestos dentro de nuestra plataforma virtual para poder mantenernos en efectiva comunicación. Que Dios les bendiga y que tengan feliz y bendecida semana.